Hola, hola, ¿cómo están? Guadalupe Correa, buenas tardes, Guadalupe. Hola Julio, muy buenas tardes, un placer verte otra vez el día de hoy, ver a Ricardo y a Víctor, un placer estar con ustedes y con toda la audiencia el día de hoy. Bueno, gracias por esta oportunidad. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola Julio, como siempre un placer acompañarte los jueves. Saludo a Guadalupe, a Víctor y a la audiencia. Bien, gracias Ricardo. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Pues bueno, un placer saludarlos, participar. Y obviamente yo quiero agradecer mucho al público que semana con semana está con nosotros y que el domingo pues estuvo en la presentación y fueron tan afectuosos que 3 personas me dijeron, oye, ¿me dejas darte un abrazo? Y yo con mucho gusto les di el abrazo. Entonces ya no solamente los libros, las fotos, sino los abrazos. Entonces fue una presentación del libro pues llena de abrazos, mi querido Julio. Agradecerte a ti, a Braulio Luna también, que estuvieran ahí. Fue un día muy, muy especial para mí. Muchas gracias. Al contrario, gracias. La semana pasada iniciamos con Víctor Ronquillo, luego siguió Ricardo Ravelo y Guadalupe Correa. Entonces hoy vamos a empezar con Ravelo, seguiremos con Guadalupe y luego con Víctor Ronquillo. Ricardo, ni para qué le damos vuelta de hoja. ¿Cómo viste el tema de la sentencia a... Son muchos puntos. Yo les propongo que nos vayamos rapidito con comentarios más o menos ágiles, porque hay muchos temas y tenemos que irlos seccionando para que no nos hagamos bolas con todo lo que hay. La sentencia en sí, Ricardo Ravelo, 38 años, ¿qué consideraciones te generan? ¿Crees que pueda proceder una apelación que la eche abajo? ¿Qué opinas de la sentencia y de la temporalidad impuesta, Ricardo? Bueno, yo me sorprendí mucho porque es una pena muy baja para el tamaño de daño que ocasionó el sexenio de Felipe Calderón con Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y con todos los testimonios, las pruebas que se conocen más en México que en Estados Unidos, porque allá en realidad pues fueron puros señalamientos y denuncias directas de los testigos. Así opera la justicia allá, pero en México sabemos, o sea, porque lo vivimos y lamentablemente lo seguimos padeciendo estas consecuencias de la guerra fallida de Calderón con esta ligazón de intereses con el cártel de Sinaloa. Yo esperaba en realidad una cadena perpetua, como mínimo, porque bueno, hay algunos personajes que por menos tienen hasta 2 cadenas perpetuas. Pero esta a mí me pareció contradictoria, incluso la posición del juez de Brian Cogan de comparar a García Luna con el Chapo Guzmán, que prácticamente pues, le dice usted vivió como un capo igual que el Chapo Guzmán, pero pues le impuso nada más 38 años, que en realidad son 33 porque ya compurgó 5. Ahora, hay una serie de caminos legales que puede seguir la defensa para reducir la pena y creo que una de digamos, de los recursos con los que pueden tumbar buena parte de estos años es si García Luna decide ser testigo colaborador con la autoridad de Estados Unidos. Pero bueno, todo esto todavía falta por ver. Y el otro aspecto es qué va a pasar en México. Se van a abrir investigaciones porque, bueno, pues toda la red de García Luna está intacta. Incluso el secretario de Seguridad, pues fue alumno suyo, y muchos otros policías de alto rango que participaron en toda esta red de contubernio con Sinaloa, que están en distintas posiciones en secretarías de seguridad pública de los estados, en aeropuertos, en aduanas, etcétera. Bueno, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Va a quedar impune? ¿Felipe Calderón va a quedar impune? Ahora con el cinismo que habló de que bueno, él repetiría la guerra, creo que no tiene ni siquiera la más mínima idea de la dimensión de daño que le causó al país, como para decir semejante barbaridad. En fin, creo que es una sentencia pues suficiente, pero al mismo tiempo creo que esto debió dar para más, sobre todo por lo que se conoce de estos vínculos de García Luna
con la delincuencia organizada, que bueno, finalmente después de tantas audiencias pospuestas, pues llegó la hora de la sentencia, 38 años, que en realidad son 33, quizá le tumben algunos con los recursos, pero bueno, quedará en unos 20, 25, más o menos, ¿no? Pero un buen tramo de vida se lo va a pasar en prisión. Bien, gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, ¿qué opinas en específico de la sentencia? ¿Justa, injusta, exagerada, minimizada? ¿Opciones de apelaciones, consecuencias, Guadalupe? Bueno, ayer hablamos mucho sobre este tema y no quisiera repetir lo que ya dije, ¿no? En realidad a mí me parece que 30 años, 33, mucho poco, pues al final ya se hizo lo que se tenía que hacer, ¿no? En realidad la opinión pública pide sangre hacia una persona. Esto es para las élites, para realmente los que mueven los hilos de todo lo que sucede, las grandes farmacéuticas, las corporaciones, los bancos. Todo esto es muy, muy importante porque pones a un malo, ¿no? El Chapo Guzmán, Genaro García Luna, es una serie de Netflix. Yo creo que el daño está hecho, el daño a la policía en México está hecho, como pues yo creo que parecía que era lo que se intentaba, ¿no? Recuerdo, por eso creo que mi punto va más allá de que si son muchos 38 años, que si van a bajar y que si deberían ser una cadena perpetua. Creo que como mexicanos, todo lo que hemos visto, la sangre que ha corrido por el país, los muertos que ha puesto el país de una guerra que nunca podía ser ganada, que declaró Felipe Calderón cuando bañó de sangre al país por declarar la guerra contra las drogas, envió al ejército y a la Policía Federal, pues en una insólitas operaciones a lo largo del territorio, donde realmente pues la policía fue infiltrada por la delincuencia organizada. Esto no queda la menor duda que fue infiltrada en diferentes partes del país. Recordemos el evento de Tres Marías, recordemos el evento del aeropuerto, que haya recibido dinero, como dicen, pues eso es lo que lo llevó a prisión, ¿no? Sin las pruebas, con las pruebas, pero algo que sí es muy importante que hay que entender, y los que están celebrando que García Luna ya esté ahí, que Calderón, y nos enfoquemos en eso, hay que enfocarnos también en una cuestión particular que creo que no dije ayer. La policía en México ya está completamente desarticulada, tiene todo tipo de categorizaciones y ya, la opinión pública, me imagino que muchos de los que están escuchando aquí, el programa dicen, no, las Fuerzas Armadas, porque la policía, Genaro García Luna, no se puede con la policía, entonces seguimos apoyando el tema militar. Y esto es muy, muy delicado. Creo que esto era lo que Estados Unidos quería desde el principio, lo que se planteó desde un inicio, lo que plantearon las élites políticas mexicanas en combinación con las élites estadounidenses, ¿no? El decir, ya tenemos a la Guardia Nacional, una policía semimilitarizada. Hay que recordar que Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora propusieron, esto lo escribimos porque, hicimos la investigación cuando escribimos 2 libros, Las 5 vidas de Genaro García Luna y La guerra improvisada. Medina Mora y Felipe Calderón habían propuesto esto. Muchas de las propuestas que se están ahorita implementando son las propuestas que se hicieron desde la era de Felipe Calderón Hinojosa, ¿no? Y esta militarización que Felipe Calderón Hinojosa, un mando único, una concentración de la capacidad del gobierno y en manos de las Fuerzas Armadas, pues ya se hizo realidad, ¿no? Entonces, este juicio realmente le da un tiro de gracia a cualquier reforma policial, a cualquier forma de recuperar la policía, ¿no? De eso se trató el juicio a Genaro García Luna, con o sin pruebas. Gracias. Gracias, Guadalupe. Sobre el mismo tema, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre la dimensión de la sentencia, lo que implica, si fue menor de lo previsto, mayor? Tus estimaciones, por favor, Víctor Ronquillo. Bueno, mira, en términos de la duración de la sentencia, me parece que no es lo más relevante, ¿no? A mí me parece que lo más relevante es, por un lado, quienes estuvieron sentados junto a García Luna en el banquillo de los acusados. Y a mí me parece que se sentó en ese banquillo de los acusados, sin duda, a todo el sistema penal, a todo el sistema de inteligencia, a todo el sistema de persecución policíaca, que de alguna manera en muchos ámbitos sigue vigente, ¿no? No hay que olvidar la trayectoria de García Luna y tampoco hay que olvidar
que las prácticas terribles y atroces realizadas a lo largo de estas décadas provienen de lo que se ha llamado guerra sucia y que no fue otra cosa que terrorismo de Estado. Hay muchos que se sentaron juntos, son acusados y de alguna manera por lo menos son sentenciados por la opinión pública. Y hay otros a los que haría falta sentar en cuanto a verdaderamente acusarlos de crímenes perpetrados en ese periodo, ¿no? Y aún antes y de manera posterior. Hablo sin duda de lo que de algún modo corresponde a este sistema de seguridad, a todo este conglomerado y a todo este aparato. No hay duda de que uno de los que debería estar sentado y debería responder a lo que ocurre es Calderón, pero hay muchos otros. Hay muchos otros que desde la época de Salinas generaron este proceso de intervención y de actuación de las agencias de Estados Unidos en nuestro país y de la alianza de las Fuerzas Armadas con esas agencias. Esto se continuó en un proceso que llegó a su culminación en la llamada Guerra del Narco, con la que Felipe Calderón buscó legitimarse políticamente y además de ello estableció una alianza sin duda determinante. Y yo insisto mucho en ello. Ya hablaremos del propio Calderón, pero yo insisto en que sin duda García Luna fue un puente, un vínculo con estas agencias de Estados Unidos, con estos poderes oscuros que responden a intereses neocoloniales y que se han mantenido a lo largo de décadas como una política por parte de Estados Unidos, la industria armamentista, el complejo militar industrial. Y por otro lado, pues fue el vínculo, el puente, quien permitió una interlocución del poder político con el cártel de Sinaloa, García Luna, sin duda, ¿no? Y hay que, a mí me parece que no me importa, pues, el número, los años que puede pasar en la cárcel, eso pues es vendetta. Lo que importa es lo que debemos exigir para que la justicia prosiga. Se ha llegado un buen momento, pero hay que continuar. Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, propongo que entremos ahora a la respuesta a la postura específica de Felipe Calderón. El juez Kogan le dijo a García Luna, de una manera, me parece a mí, pues bastante cruda, le dijo: usted tiene una doble vida, usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo. Usted dice aquí que tiene más de 30 premios, algunos dicen que fue policía del año, pero señor, esto no hace más que confirmar que esa es solo una de sus dos vidas, es su cortina de humo, es lo que aprovechó para facilitar todos los otros crímenes horribles. Y Felipe Calderón dice que él no conoció esa otra vida, que le hubiera gustado conocerla y que además no tuvo evidencias verificables de la conducta que le atribuyen a García Luna. Por eso hoy hemos titulado nuestro programa Los doble vida, porque no dejan de ser los dos, Felipe Calderón y García Luna. ¿Qué opinas de la postura de Felipe Calderón, Ricardo? Bueno, en principio, debo decir, no estoy de acuerdo con la posición de Víctor en el sentido de que la sentencia es lo de menos. A mí me parece que no. La sentencia es lo más importante, más allá de si se sentó o no al sistema político. Yo creo que eso está por verse todavía, porque pues, no están sentados, no están juzgados, no están procesados, no están bajo investigación. La gente más cercana de García Luna está suelta totalmente ahí, operando impunemente a la sombra del actual gobierno, porque no han hecho absolutamente nada, no obstante que durante el gobierno de López Obrador se dijo que se iban a investigar y se iban a quitar de los mandos policíacos a toda la red de García Luna. Eso no se hizo, por lo menos no hay información hasta ahora. Como no sabemos qué pasó el 25 de julio y no sabemos si así se acabó el sexenio, pues así tampoco sabemos qué pasó con esta red
cómplice de García Luna. Con respecto a esto otro, puedo decir que si Felipe Calderón dice que no conoció, pues hay informes. La señora Jacobson dijo en algún momento que ellos sabían que García Luna estaba ligado al crimen organizado, pero que pues, se veían forzados a trabajar con él. Militares de alto rango le informaron a Calderón que estaba ligado al cártel de Sinaloa, que actividades sucias, y Calderón desoyó todo esto. Es decir, Calderón, perdón, lo puedo decir así, ha resultado un verdadero cinicazo, protegido por la 4T en España, bajo este esquema de pausa de relaciones con España, porque es el pretexto ideal para no intervenir en lo más mínimo en un proceso de extradición contra ninguno, ni contra Salinas, ni contra Peña Nieto, ni contra Calderón, bajo este argumento de que estamos peleados porque no nos han pedido perdón por la conquista de 1500. A mí me parece un verdadero pretexto todo esto, ¿no? Para proteger a toda esta cauda de corruptos que se fueron a vivir a España y a refugiarse bajo el sistema español. Calderón sabía cómo venían las cosas y por eso se fue a España. Y evidentemente ahora dice que no sabía nada sobre el principal operador de la guerra contra el crimen organizado. Pues a mí me parece que, bueno, pues es un verdadero cínico. Él tendría que estar respondiendo ante la justicia o mexicana o de Estados Unidos sobre estas vinculaciones con el cártel de Sinaloa. De tal manera que, bueno, pues acaba de decir Claudia que no va a proceder contra él. Pues no, porque esas son las instrucciones de su jefe López Obrador, de no hacer absolutamente nada contra el principal narcotraficante que tuvimos en la presidencia de la República, Felipe Calderón, por citar uno de tantos. Y por otro lado, creo que ya la sentencia de 38 años pues daría pie para que la Fiscalía General de la República se pusiera a trabajar en las investigaciones de los restos de complicidades que quedan sueltos e impunes en México. Esto no se está haciendo y creo que no se va a hacer, porque esas son las indicaciones de López Obrador o son los acuerdos políticos o ve tú a saber qué, pero bueno, finalmente queda en eso, en 38 años, en una versión increíble del entonces presidente Calderón, de que no sabía y yo no sé, y bueno, pues de ahí no lo vamos a sacar, aunque realmente se sabe que él tenía conocimiento, porque quien realmente pactó con el cártel de Sinaloa para que Genaro García Luna fuera secretario de Seguridad fue el propio Calderón, y hay una historia publicada en distintos medios. Yo la publiqué en Proceso, Jesús Lemos la publicó en un libro que se llama El Licenciado, que no ha sido desmentida, que fue un plan del cártel de Sinaloa, comprar una Secretaría de Estado con un billete descomunal, y por eso García Luna fue no solamente un hombre poderoso, protector del crimen, sino también inamovible del cargo que detentó de 2006 a 2012. Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, ¿qué opinas específicamente del tema de la postura asumida por Felipe Calderón, lo que ha dicho, la postura que ha sostenido? Guadalupe. Sí, bueno, no me sorprende, ¿verdad? Creo que lo hablamos también el día de ayer, porque, bueno, él tiene que defender su postura, pero es indefendible. Como dije ayer, tanto Felipe Calderón como el gobierno de Estados Unidos, pues deberían de haber sabido. Se habló de Roberta Jacobson, de todo esto que se decía. A mí me llama mucho la atención que, ¿se acuerdan del escándalo de los Wikileaks? En ese momento hubo un problema muy importante entre, pues, el gobierno, la embajada de Estados Unidos en México y Felipe Calderón Hinojosa, ¿no? Por las críticas que los cables que se habían enviado a Washington por parte de la embajada en la Ciudad de México, ¿no? El embajador en ese momento, pues, fue retirado de su puesto y, bueno, en ese momento quedó vacante la embajada y el señor Philly fue el que la tomó.
muy interesante, ¿no? Que en esos cables se hablaba, pues sí, de corrupción, de infiltración del crimen organizado, de los problemas logísticos de México, cuando Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna realmente tenían como sus líderes, ¿no? Al gobierno de los Estados Unidos, dejaron entrar a las agencias estadounidenses hasta la cocina y los celebraron, los felicitaron, los llamaban todo el tiempo a Washington, a los think tanks, tenían mucha relación con el departamento, inclusive con el Departamento de la Defensa, que obviamente dio entrenamiento para que los militares pudieran pues participar en estas funciones. Esto es conocido, ¿no? La participación de las distintas agencias, incluyendo el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Entonces, llama la atención que ellos también no digan absolutamente nada. Ahora bien, creo que Felipe Calderón yo sí invito a toda la audiencia a que vayamos más allá de las filias y fobias políticas. Y lo quiero repetir porque es muy importante. Los estadounidenses trataron muy bien a Felipe Calderón y a Genaro García Luna cuando eran gobierno. Realmente les abrieron todas las puertas, les dieron premio, igualito que a Salvador Cienfuegos, inclusive lo premiaron la Escuela de la Defensa de los Estados Unidos por su combate contra el crimen organizado, y luego pues fue arrestado en la ciudad de Los Ángeles. Esto es importantísimo. Creo que no podemos tampoco decir que qué bueno, ya le pasó esto. Sabemos muy bien que hay ahorita, el día de mañana va a ser la primera vez que se va a presentar el Mayo Zambada, Ismael el Mayo Zambada, en la misma corte, ¿no? ¿Y qué es lo que va a decir? También no se nos vaya a olvidar que Genaro García Luna escribió una carta previa a la que escribió antes de la sentencia, donde decía que tenía información sobre el gobierno actual de México. Sabemos también que todo el tema que algunos dicen, ya uno ya no sabe, como dije ayer, cómo es que el Mayo Zambada llegó a Estados Unidos, ¿no? En la avioneta, hay muchas dudas con respecto a eso. ¿Qué es lo que va a decir y contra quién se va a ir? El día de hoy también el embajador Ken Salazar acaba de establecer pues una queja y una denuncia con relación al Z40, el Z42, supuestamente están operando desde la cárcel en México, para las operaciones del cártel del noreste, que opera principalmente en el estado de Tamaulipas. Hoy sucedió esto. Hay que tener muy claro que para Estados Unidos su control de geoestrategia y su control geopolítico desde la declaración de la guerra contra las drogas de Richard Nixon ha ido más allá del narco, ¿no? Y se usa el narco para tener presencia territorial. Entonces invito a todos a que vayan más allá de las filias y fobias políticas. Bien, gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre la postura de Felipe Calderón, sus declaraciones y que él no conoció la otra vida de García Luna? Víctor, por favor. Bueno, hoy en la mañana, en el noticiero de Ciro Gómez Leiva, se realizó una entrevista muy interesante con Felipe Calderón. Felipe Calderón se encontraba en España. Y bueno, de alguna manera repite lo que ha dicho en muchos twitters, ¿no? Pero lo que llama la atención, pues, es esta energía, este carácter vociferante del personaje que reclama el Estado de Derecho y que, pues, de una manera un tanto sosegada, en contraste con esta parte del discurso vocinglero, dice tranquilamente que él no conocía la doble vida de su mano derecha, ¿no? Y bueno, aquí varios temas, varias reflexiones, ¿no? Es evidente que esa doble vida favoreció al gobierno de Felipe Calderón, favoreció a los intereses de las agencias de Estados Unidos, favoreció a la industria armamentista y a los contratistas aliados del gobierno de Estados Unidos. Eso es innegable. Y es innegable también que pues distintas cabezas de las Fuerzas Armadas en México, de las propias agencias de seguridad en México, pues tendrían que tener información respecto a esta alianza. La guerra del narco, sin duda, fue una estrategia diseñada a lo largo de los años, sin duda, por personajes
vinculados a estos intereses. Y aquí hay una pregunta fundamental, ¿eh? ¿Quién instrumenta a quién? ¿El narco al poder o el poder político al narco? ¿No? Entonces, una de las acusaciones que no entra en términos jurídicos, pero que lastimó más a estos grupos de poder en Estados Unidos, fue el carácter de traición, la traición de García Luna. Bueno, ¿a quién traicionó? ¿Quiénes se vieron traicionados? ¿Y cuántos traidores en este momento se encuentran en el grupo de poder político en Estados Unidos? Yo hoy en la mañana dio la casualidad que estaba revisando algunos apuntes sobre cómo se elaboran los perfiles criminológicos de los personajes ligados sobre todo a asesinos seriales por una novela que estoy preparando. Pero entonces fue la coincidencia, no estaba yo en esas, y de pronto escuché a Felipe Calderón, y yo quisiera pedirle al público que voy a dar 4 o 5 elementos de cómo se elaboran esos perfiles criminológicos. Hay muchos estudios al respecto, y bueno, yo quisiera que el público... ¿Por qué? ¿Porque consideras que Calderón es un tipo criminológico definido? Yo no puedo decir, yo no adjetivo, a mí no me parece, yo no hago eso, pero sí creo que si en un terreno de hipótesis podemos señalar que la personalidad y la acción política de Calderón corresponde a un perfil grave, evidente de violación de los derechos humanos y de lo que podemos considerar un crimen de lesa humanidad atroz del que tendría que pagar cuentas, pues bueno, yo me atrevo a proponerle al público que piensen en ese discurso político de Felipe Calderón, en esa acción de la guerra del narco, y lo aterricemos en un ejercicio, insisto, hipotético, ¿eh? Yo no soy quien para calificar a Calderón de nada, pero soy un periodista, soy alguien que reflexiona y soy alguien que trata de argumentar con elementos distintos a todo lo que ya hemos escuchado, ¿no? Y a esta serie de adjetivaciones que me parece, pues nos alejan de una comprensión más profunda de los hechos. Entonces, bien, sobre ello, ¿no? Entonces, ¿perdón? Voy sobre ello, si lo permites, Julio, este perfil criminológico. ¿Te parece? Pues adelante, Víctor. Bueno, lo primero es las características de personalidad del propio Felipe Calderón, el grado de peligrosidad, el riesgo social, la reincidencia criminal y la capacidad criminal y un elemento que se llama trastorno mental orgánico. Solamente anoto esos puntos. Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, respecto a lo que está sucediendo en este momento, ¿qué perspectivas ves al encarcelamiento, es decir, la sentencia ya para García Luna y lo que pueda implicar si es que acepta ser testigo cooperante o testigo colaborador, hacia dónde podría dirigir sus declaraciones y además lo que estamos viviendo, donde también está la comparecencia de el propio Mayo Zambada mañana en una diligencia judicial y todo lo que está hoy. Platicaba hace rato con Jesús Esquivel y le decía muchos fierros en la lumbre. Ricardo. Sí, yo creo que se está fraguando ahí una estrategia, primero por la parte que tiene que ver con la apelación, que es digamos, en principio lo que procede a hacer, pero una vez ya conocida la sentencia, yo decía que si la decisión de García Luna de cooperar o no cooperar con Estados Unidos para dar información sobre lo que él sabe de estos vínculos, pues dependía mucho del tamaño de la sentencia, ¿no? De tal manera que, bueno, pues van a echar mano de todos los recursos, pero creo que el principal recurso para poder reducir esta sentencia de 33 años, porque es lo que le queda, digamos, hacia abajo, y dejarla por lo menos en 15, 10, no sé, pues va a depender mucho de si él coopera o no coopera. Ahora,
de decidirse a cooperar, pues yo creo que la principal cabeza que él tendría que poner ahí en la guillotina de la justicia de Estados Unidos, pues es la de Felipe Calderón, que además fue su cómplice, y además se sabe que lo abandonó, lo que ha dicho esto de que no conocía, etcétera, pues no, eso no es creíble. Yo creo que aquí no hubo traiciones, yo no creo que haya, bueno, en el mundo criminal hay traiciones sin duda, pero también hay complicidades, y más bien creo que aquí hubo una gran complicidad. Ambos se coludieron a partir de esta historia que conté de cómo el cártel de Sinaloa compró una Secretaría de Estado y una presidencia también, porque bueno, finalmente quien decidió fue Calderón, que ahora pues aduce ignorancia, nadie se lo cree, pero bueno, él tiene derecho a opinar y a decir, aunque nadie le crea, pero considero que los caminos legales están por definirse próximamente. Ya conocemos que viene la apelación, pero ¿qué más? Es decir, ¿qué más va a aportar? Porque él solicitó reemplazar el juicio, no le hicieron caso, se lo rechazaron, todas las peticiones de clemencia. No dudo que a través de Calderón y sus relaciones, etcétera, hubo una gran labor de cabildeo con las autoridades de Estados Unidos durante muchos meses. Por eso considero que fue pospuesta esta sentencia a lo largo de pues más de 2 años, que ya tal fecha, luego otra fecha, etcétera. Era toda una negociación que había ahí. Finalmente, bueno, pues lo sentencian a 38 años. Ahora, él tiene la posibilidad de volverse testigo colaborador, y hay historia de casos incluso de cadena perpetua que se han venido abajo. Yo aquí he referido que, por ejemplo, una de las que más me llamó la atención recientes es la de Dámaso López, el licenciado, por cierto, del cártel de Sinaloa, detenido en la Ciudad de México por la gente de García Harfuch. De ahí la venganza a Milton Morales, el agente de brazo derecho de Omar García Harfuch, el área de inteligencia, que después de que aceptó colaborar con la justicia, pues ese gran muro o esa gran muralla, una sentencia de cadena perpetua, pues se la redujeron a 10 años por haber contado qué pasó con la segunda fuga del Chapo del penal de La Palma, y de ahí derivó todo lo que dijo, pues derivó en el juicio de Emma Coronel, entre otros. Aunque la gente que colaboró en la construcción del túnel, que fueron ingenieros de la Comisión Nacional del Agua y funcionarios de entonces, pues siguen impunes, ¿no? Porque pues, muchos están libres. Creo que García Luna tiene esa oportunidad. Ahora, ¿lo hará? Es decir, porque también esto implica riesgos, ¿no? Su esposa está bajo investigación por lavado de dinero. Su familia, pues, igual están, digamos que en el ojo del huracán, pueden ser asesinados si él abre la boca. No sé si está amenazado también. Hay muchos aspectos que desconocemos. ¿Por qué García Luna no ha guardado silencio? Creo que hay demasiado en juego, y claro, es posible que él se muera en la cárcel en el silencio antes de revelar pues grandes secretos de las enormes complicidades del poder y la política, que por ahora pues tendrían gran impacto, por hoy tendrían un gran impacto en la política mexicana, porque no solamente estamos hablando de panistas, estamos hablando incluso de gente del partido en el poder. Bien, gracias Ricardo. Víctor Ronquillo, para ir cerrando esta ronda relacionada con García Luna Calderón, ¿qué nos dices, por favor? Le tocaba a Guadalupe, ¿no? Ah, Guadalupe. Sí. A ver, ¿cuál era la pregunta? Dime. Ya ni siquiera había pregunta, Guadalupe, ya no había nada. No, Guadalupe, pues bueno, reflexiones finales sobre el tema para pasar en lo que alcancemos
algunos otros temas que tenemos por ahí pendientes. Por supuesto. Y esto creo que tiene que enmarcarse también en las elecciones de los Estados Unidos, en lo que está sucediendo ahorita en el mundo, en la necesidad también de Estados Unidos de sellar su frontera, de utilizar a México como su frontera, de la posibilidad de que Donald Trump vuelva a ganar la presidencia del país. Y si nosotros pues entendemos cómo funciona la política exterior estadounidense, no hay mucha diferencia entre republicanos y demócratas, ¿no? Pero sí, a veces los republicanos tienen una narrativa que les hace más bien. Si gana Donald Trump, pues se sigue con todos estos casos, con toda esta información, con todo ese sistema de testigos cooperantes y protegidos en las cortes de Nueva York, el juez Kogan y todo lo que se ha vinculado a la historia de Netflix, ¿no? En la serie del Chapo de Telemundo y la serie de Narcos en Netflix, no nada más Netflix, Telemundo. Pero esto va a tener implicaciones muy importantes para el país. Se reafirma la idea de que México es un narcoestado y que las autoridades a todos niveles y a los niveles más altos están vinculados con el narcotráfico. ¿Qué es lo que va a decir Donald Trump si gana la presidencia de los Estados Unidos? Y va a continuar esta andanada para poder realmente establecer un control, ¿no?, de su patio trasero en un momento de guerras en Oriente Medio y una reconfiguración de toda la economía, ¿no? Porque ahora con esta cuestión del traslado de algunas redes de suministro de la importancia en Eurasia y en China, ¿no? China y Rusia como otros jugadores muy importantes, toda la necesidad de Estados Unidos también de reconfigurar sus relaciones dentro del hemisferio. Hay que recordar eso, no solamente hay que irnos con los narcos y ahora con el Mayo, antes con García Luna, sino hay que ver todo desde la geopolítica. Como dije hoy, y es muy importante, si ustedes pueden revisar lo que envía Ken Salazar, que es la acusación formal del Departamento de Justicia contra Miguel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, el Z40 y Z42, respectivamente, ¿no? Que supuestamente han estado operado y controlado el cártel del Noreste, que antes eran conocidos como los Zetas, desde su prisión. Entonces, ¿qué van a pedir? Estamos viendo cómo ellos están manejando al mismo tiempo muchos espacios y, bueno, vienen las elecciones y quién va a ganar. Eso va a ser muy importante también. Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Un apunte ahí. No, luego se van a brincar a Víctor, ya me estaba brincando yo a Guadalupe. Perdón, no te quedas, Ricardo, adelante. 30 segundos. Adelante. Esto de los Treviño es muy interesante. Es muy interesante. Porque aquí los Treviño Morales, que fueron parte de los Zetas, Omar y Miguel Ángel, estaban relacionados con un personaje de Tuxpan, Veracruz, conocido como Pancho Colorado. Claro. Pancho Colorado era lavador de dinero de los Zetas y financiero de Miguel Ángel Yunes Linares, curiosamente, y de Fidel Herrera Beltrán en otro tiempo. La notaría del hermano de Pancho Colorado se la dio Yunes cuando era secretario de gobierno de Chirinos. Entonces la red Pancho Colorado va a salir ahí a flote con este asunto de los Treviño y una red política que implica a los Yunes, que por cierto ahora son aliados de la 4T. Bien, Víctor Ronquillo, por favor, para ir cerrando esta ronda relacionada con la sentencia García Luna, la postura de Felipe Calderón, el impacto a la derecha, todo lo que implica. Víctor, por favor, tu reflexión final en este contexto, en esta ronda. Yo estoy de acuerdo que esto hay que mirarlo desde una perspectiva mayor, ¿no? Entender los momentos políticos que se viven en Estados Unidos, la posición de los dos candidatos y entender también esa estrategia que tiene ya décadas en nuestro continente, que es la securitización. Entender este proceso que se lleva a cabo dentro de la política neoliberal y la crisis económica, política que se vive en Estados Unidos, ¿no? No hay duda de que estos eventos que parecen aislados conforman toda una realidad en hechos que se pueden constatar. Lo que ocurrió en Sinaloa con esta captura, la violencia, estos momentos de tensión, pues tienen que ver mucho con el inicio de este gobierno también, ¿no? Entonces, sí creo que lo que dice Guadalupe Correa es muy importante. Hay que ampliar la mirada y como lo hemos dicho muchas otras veces,
pues no hay duda de que la estrategia de comunicación al más alto nivel generada desde los sótanos del Pentágono, pues tiene que ver con la imposición de estos personajes y una versión de la realidad que se asemeja a los argumentos de Netflix y a estas historias que a lo largo de décadas muchos periodistas han promovido, ¿no? De que en México se vive un Estado fallido, la narcopolítica, las alianzas. Y el juez Brian Cogan, y bueno, eso lo dijo y creo que vale la pena citarlo en relación y en este contexto que menciono, ¿no? Cogan le dijo a García Luna, el delito aquí es tan abrumador que sugiere una necesidad real de enviar un mensaje a otros funcionarios públicos. Palabras más o palabras menos, esto lo suscribió la actual dirigente de la DEA en Estados Unidos. Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, sobre el tema de la reforma judicial, ¿cómo lo vas viendo? Ya vamos entrando a la parte final del programa, pero hay muchas aristas. ¿Qué destacas de lo que va caminando hasta ahora, Ricardo? Mira, pues yo creo que sigue todavía atorada esta parte. Hay todavía protestas, resistencias, jueces que han decidido no participar en la elección para continuar en un cargo como juzgadores. Creo que pues sigue sin convencerlos esta reforma, porque evidentemente implica quitarles privilegios, quizá estar bajo el reflector de la sociedad, porque a muchos jueces les ha gustado, incluso hay unos que no dan ni entrevistas, les ha gustado operar en las sombras. Yo varias veces, cuando cubría la fuente policíaca, me tocó acudir pues a consultar a jueces, solicitaba entrevistas y no daban entrevistas. Había que, como dicen en el argot periodístico, había que caerles en directo y ver si recibían o no recibían. Y varias veces, bueno, algunos me recibieron, pero muy sigilosos, ¿no? Celosos. Yo no opino, te presto el expediente, pero no te puedes llevar copia. Y entonces, pues yo lo que hacía en aquel momento, pues era grabar las piezas de un expediente o pedazos de un expediente que me interesaban para poder, pues, llevar nota al medio donde trabajaba. Es un medio un poco que se ha movido entre sombras y a veces entre oscuridades, pero me parece que hay mucha resistencia todavía a la apertura y va a costar mucho. Ya está la convocatoria para la elección el año entrante, pero pues no sé qué candidatos va a haber, porque mucha gente que se dice tener calidad en la impartición de justicia y que lo pregona en redes sociales, dicen yo no voy a participar, no voy a someterme al escrutinio público, ni quiero ser votado, etcétera. Entonces, pues creo que esto todavía no toma forma, pero bueno, la reforma está caminando y va a caminar como sea, y con todos los riesgos habidos y por haber, como ya hemos comentado aquí, con el riesgo de que haya la infiltración de la mano política, la mano criminal, la mano de empresarios ligados a intereses sucios, etcétera. Va a haber de todo, de tal manera que, bueno, si esta reforma pues llega a buen puerto, en algún momento que se reforme todo el Poder Judicial, pues vamos a tener que padecer un rato, quizá muchos jueces por sus incapacidades, otros por sus ligas con empresarios, con políticos o con el crimen organizado. Es decir, yo creo que será un reflejo de lo que pasa en la política, eso será el Poder Judicial, pero ya con otros rostros seguramente, quizá algunos que se salven de toda esta estercolero, pues puedan decir, bueno, pues yo sigo haciendo mi trabajo neutral, objetivo, como debe ser, profesional, con apego a la ley,
pero bueno, muchos magistrados, jueces, incluso ministros, pues obviamente llegarán a esos cargos con muchísimos intereses, así como llegan los alcaldes, así como llegan los gobernadores, así como llegan los senadores y diputados, y no me extrañaría que también el Poder Judicial muy pronto, así como ocurre en la política, sea blanco de un baño de sangre. Bien, gracias Ricardo Ravelo. Guadalupe Correa, por favor, tu reflexión sobre el tiempo, el momento, las circunstancias, los factores que convergen hoy en este proceso de reforma constitucional promulgada, pero todavía con estas expresiones de resistencia en contra. Guadalupe. Pues claro que va a haber expresiones de resistencia en contra, o sea, creo que no estamos nunca, creo que en esta mesa nunca tuvimos una discusión con relación a que no era importante, era necesaria, obviamente, pues una reforma de este tipo, una comprensiva, compleja, completa, ¿no? Porque los jueces, pues realmente, además de todos los vicios que teníamos en el sistema judicial mexicano, pues se volvieron el instrumento de la oposición para parar cualquier reforma, otra reforma que fuera buena para el país, pero también eran un contrapeso. Pero independientemente de esto, la corrupción y todos los vicios en el sistema judicial, pues eran importantes, ¿no? Obviamente estos privilegios, como fue con el tema también de los fideicomisos en la educación superior y con otros temas que han sido pues muy importantes, ¿no? La oposición o muchos actores que recibieron prebendas, inclusive académicos que recibieron prebendas en otros sexenios, muy claramente. Por eso creo que cualquier periodista puede ser libre y cualquier académico puede ser libre y si no recibe dinero por las opiniones que da, y eso es algo bien importante. Pero en este espacio, ¿no? Tenemos obviamente estas resistencias que se esperan. Sin embargo, me guste o no me guste la forma y la selección de jueces, y que lo va a dominar obviamente el partido en el poder centralmente, y bueno, las personas que se han también dedicado, ¿no? Que han estado vinculadas al derecho y que tienen aspiraciones, pues van a estar en las listas. Estas son las personas que van a ser votadas y que van a ocupar estos espacios con una cierta ideología. Sabemos qué va a suceder, ¿no? Sabemos que la balanza se va. ¿Y por qué? Porque pues la verdad la mayoría de los mexicanos así lo quiso. Creo que estas resistencias también podrían ayudar un poco a mejorar los mecanismos de que se haga esta selección, ¿no? De los candidatos, y yo espero que esta selección se haga bien, y creo que todos como ciudadanos debemos estar muy al pendiente, ¿no? De a quién están poniendo y pues poner sobre la mesa pues lo que ha pasado, ¿no? Porque hay candidatos que han estado muy cerca de la 4T, que tienen ahorita un nombre que todo el mundo, oye, yo quisiera que fuera yo quisiera, pero también hay que evaluar su trayectoria, los intereses a los cuales responden, porque no solamente el PRIAN o la gente vinculada con el gobierno de antes, pues está sujeta a la crítica, ¿no? de la trayectoria, sino muchas personas que ahora son parte del partido Guinda y que son parte de la Cuarta Transformación estuvieron vinculados a esos intereses. Entonces, bueno, son importantes también estas resistencias para tener el ojo como ciudadanía, ¿no? Y hacer presión para que se escojan a los mejores candidatos. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, sobre este tema, reforma judicial, ¿cómo va? Detalles, factores de poder, Víctor. Sí, yo creo que el gran tema es ese que has mencionado al final, los factores de poder, ¿no? Los factores de poder que determinan en muchos sentidos estas protestas y un discurso falso que sin duda hay que poner en evidencia. No se va a destruir la República, no se va a acabar con la autonomía de poderes. La reforma judicial es resultado ni más ni menos de la corrupción que se generó a lo largo de décadas en este poder. Y lo que defienden estos grupos políticos o estos grupos que ahora reclaman un espacio político y que son grupos que expresan el poder que existe en otra vez estos sectores oscuros de los juzgados y el poder judicial, como son la JUFRED,
Lo que defienden son las prebendas. Lo que defienden también son este status quo lamentable, donde la justicia es negada para millones de personas o cientos de miles de personas. Exageré, tal vez decenas de miles de personas, ya no exagero, ¿no? Y hace unos días, la dirigente de esta Jufred, que bueno, búsquenlo ustedes lo que significa para no desperdiciar el tiempo, Juana Fuentes Velázquez, dijo claramente, cuando, digamos, le pregunta el reportero que qué opina de que Claudia Sheinbaum haya dicho que ella va a hablar con el pueblo, una pregunta tergiversada, por cierto, ¿no? Porque no dijo eso Claudia realmente, pero en fin, yo también, dijo Juana Fuentes Velázquez, tengo un derecho de que me escuchen. No somos enemigos, al contrario, parece que estamos en un momento sumamente importante para el país, reclamando un espacio de interlocución, diciéndose que son un elemento de político que puede inclinar la balanza, ¿no? Negando pues todo un proceso político. Y lo otro que se ha argumentado es que las bolitas y la rifa pues negaron la carrera de años de muchos jueces. Pues sí, una carrera de años fundada en la corrupción, favoreciendo a grupos de interés económico claros y a grupos criminales. Y por último, yo sí quisiera citar lo que dijo Claudia Sheinbaum en esta reunión con CEOs, ahora esos directores, por decirlo de alguna manera, de empresas norteamericanas y mexicanas. Y digo que esta reforma judicial, lejos de generar la falta de inversión, generará más inversión porque al final de cuentas hará validar, lo dijo de otra manera, estoy parafraseando, el Estado de Derecho. Y creo que es así, ¿eh? Creo que al final de cuentas lo que se propone es validar al Estado de Derecho. Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Nos queda espacio para postrecito, 1 o 2 minutos cada quien. Ricardo Ravelo, por favor, postrecito. Sí, bueno, yo quiero mencionar aquí un mensaje en X de una persona que dice llamarse Pilar C, que dice: Sheinbaum obedece, no puede ella tomar la misma decisión sin que sea obediencia. De acuerdo con la crítica, pero déjese de misoginia. Bueno, para empezar, esto no es misoginia, la crítica es periodística, no es misoginia. No nos quieran encasillar en este nicho de que por tratarse de ser mujeres las que están en el poder no se les va a criticar. Porque la crítica periodística es abierta, sea quien detente el poder, hombre, mujer o fantasma. Claro. Debe ser lineal y contundente. Aquí no hay misoginia, aquí hay crítica periodística. Y la señora presidenta, cuando tomó posesión en el Congreso, dijo que iba a ser respetuosa de la libertad de expresión. Yo espero que así sea a lo largo de 6 años, porque evidentemente no va a ser exenta de tropiezos, no estará exenta de tropiezos, de errores, que se los vamos a señalar en este espacio o donde sea, de tal manera que no nos quieran señalar de misóginos a quienes ejercemos la libertad de expresión. Es decir, ya esto se venía comentando, de que por ahí querían censurar a gente que hace crítica basado en este tema de la misoginia. No hay tal, es decir, aquí hay crítica periodística, aquí no se insulta a nadie, aquí simplemente se plantean hechos y obviamente también a veces se expresan algunos calificativos porque son válidos en el periodismo, porque el periodismo, desde mi punto de vista, es un ejercicio elástico, no tan estricto, también se vale, se permite. Entonces, bueno, yo no soy misógino, yo estoy a favor de la crítica periodística y es lo que ejerzo, pero no me quieran a mí calificar de misógino porque no tengo absolutamente nada que ver con la misoginia, de tal manera que, bueno, así como se hizo con López Obrador y se hizo con los anteriores presidentes, pues también se hará con la señora Sheinbaum, porque creo que la mejor forma de contribuir a un desarrollo de gobierno y a un desarrollo del país es cuestionando al poder.
Si alguien le quiere hacer daño al país, pues que le aplauda al poder. Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, por favor, postrecito. Muchísimas gracias. Creo que lo que acaba de decir Ricardo es muy importante. Todo en este espacio se dice con la mejor disposición de contribuir al mejor desarrollo del país. Es una crítica que desde nuestra perspectiva pues ayuda, ¿no? A ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. A veces nos piden que digamos qué es lo que proponemos. Sí, a veces decimos lo que proponemos, pero es muy importante también señalarlo. Lo hacemos con mucho respeto. Yo le pido a la audiencia también respeto, porque también en el chat dicen cosas muy, muy dolorosas escondiéndose en la posibilidad de tener un anonimato. Creo que todos debemos respetarnos. La cuestión de llamarle a Ricardo misógino, creo que conociendo a Ricardo, creo que es lo menos que tiene, es todo un caballero. Es un gran amigo y un caballero realmente, de misógino no tiene absolutamente nada. Y también yo les pido que en mi caso pues sean, pues igual como todo, la crítica se vale, que nos critiquen a nosotros, pero con respeto, no con otras palabras. Quiero invitarles también, saludos desde Chihuahua, ahorita estoy en Chihuahua, voy a llegar a México el día de mañana y vamos a tener en la UNAM un evento de 2 días que se llama Temas del Trumpismo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024, que va a ser en la sala de conferencias Mónica Berea del CISAN, que es el piso 7 de la Torre de Humanidades, todo el día, los días 23 y 24, organizado por la revista Norteamérica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, y ahí vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los 2 días, y bueno, los esperamos realmente, a las 2, perdón, hasta las 2, de las 10 de la tarde, de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y a las 2:30 el segundo día, que es el jueves 24, pues ahí los esperamos. Muy bien, gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, para cerrar esta mesa, tu postrecito, por favor. Bueno, mi postrecito, pues es dulce, ¿no? Y es la invitación a la presentación de un libro que tiene un título fenomenal. Se llama El tema es la libertad. Lo tenía por aquí, pero no sé dónde se quedó. Y es un libro de mi amigo Alain Derbez. El tema es la libertad ofrece algo que a los que nos interesa mucho el asunto ofrece una gran bibliografía sobre el anarquismo, de verdad, enorme bibliografía. Y lo otro, que es un gran aporte de mi amigo Alain Derbez, es que nos hace partícipes de una lectura creativa. Quiere decir que a lo largo del libro mantiene una interlocución con los pensadores del anarquismo, con los actores del anarquismo, y es francamente muy estimulante, porque es un ejercicio de erudición, pero es un ejercicio de erudición. Alain Derbez, pues es jazzista, es periodista, es promotor cultural, pero es un gran historiador. Y bueno, ese ejercicio de erudición es un ejercicio de erudición ¿para qué? Al final de cuentas, el anarquismo es una lección de ética de vida. No hay que soportar ninguna forma de opresión y hay que hacer, pues, de la mayor parte de los actos de nuestra vida un acto libertario. Este libro se presenta aquí en la Ciudad de México, en la Rosario Castellanos, allá en la Condesa, mañana a las 7 de la noche, y estará Alain Derbez, estará Andrés Ruiz, periodista cultural de gran tradición, maestro de muchos de nosotros, y me va a tocar también, pues sí, francamente, celebrar la publicación de este libro de mi amigo Alain Derbez. Muy bien, Víctor Ronquillo, gracias a los tres, gracias Ricardo, Guadalupe, Víctor, nos vemos la próxima semana. Interesante Gracias. esto que dijo Víctor ahorita de Andrés Ruiz, porque Andrés Ruiz fue mi editor en proceso y ahora está en el Fondo de Cultura. Gran periodista, editor. Sí, gran en la jornada. Claro, fundador de la jornada. Sí, sí, claro. Bien. Ahí nos conocimos con Andrés Ruiz. Bien, Ricardo, Guadalupe, Víctor, que estén bien. Hasta pronto. Gracias.